En el módulo 2 vamos a hablar lo que son las enfermedades auriculares y ventriculares, el crecimiento de la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Para eso vamos a recordar cómo es el sistema exaxial, los diferentes tipos de despolarización que existen en las aurículas. Como recordamos, la despolarización se va a iniciar a nivel del nodo sinusal formando la onda P. Como vemos, la onda P tiene una característica de medir en sentido transversal, ¿no? Como ustedes recordarán, este pequeño cuadrado mide 0,04, entonces va a medir de 0,6, no pasando de 0,8. Lo vamos a ver en la parte fisiológica, tanto la altura como la anchura. Vamos a ver que fisiológicamente en derivación B1 va a tener esta morfología, es decir, va a tener una fase positiva y una fase negativa, dibujando entonces una característica bimodal. Es bien importante recordar esta estructura que es el sistema exaxial, ya sea en la parte negativa como en la parte positiva. Recuerden entonces los puntos claves D2, ABF, D2, D3. Vamos a ver el crecimiento de la aurícula derecha. A diferencia de la anterior diapositiva, observamos cuántos cuadrados para arriba tenemos la onda P. Es una onda P picuda, es una onda T que es característica de las enfermedades de las válvulas tricuspídeas. Es muy común observar en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y muy rara vez vamos a observarles en algún tipo de hipertiroidismo. Es muy común observar en algunas malformaciones congénitas como la tetralogía de Fallot y la estenosis pulmonar en recién nacidos, ¿no? Entonces veamos, crecimiento auricular derecho, vamos a ver que hay un agrandamiento en forma de pico que es muy visible en derivación D2, ¿no? Si ustedes ven en esta diapositiva, vamos a ver a la onda P que está dibujada en dos partes, la aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces, en el crecimiento auricular derecho va a haber una predominancia de este arco, como vamos a ver en este cuadrado, es mucho más prominente. En el caso del crecimiento de la aurícula izquierda, en el crecimiento de la aurícula izquierda vamos a observar que esta patología se relaciona mucho con alteraciones valvulares como la estenosis mitral. Es muy común en la hipertensión arterial no controlada o en algunas cardiopatías congénitas como son la coartación de la aorta, la arteria mitral. ¿Cuál es la característica en nuestro electrocardiograma? Recuerden la parte fisiológica. Si comparamos con la parte fisiológica, vamos a ver esta onda P, que es una onda P muy ancha y mellada. Tiene una onda muy típica, que es la llamada M de mitral. Tiene una característica peculiar. Entonces, por lo tanto, si medimos, va a medir más de 0,12, es decir, más de 3 cuadrados pequeños. Entonces, sus criterios serán aumento de la duración de la onda P de más de 0,11, es decir, más de los 3 cuadrados. Entonces, hay un aumento significativo en el ancho de la onda P. Las características de ser bimodal va a tener esa característica que hemos hablado anteriormente, que es muy común observarlo en derivación B3, B4, incluso hasta la B6. A nivel de derivación B1 vamos a observar una onda P bifásica. Vean acá en la parte superior y lo vamos a diferenciar de las otras ondas. Un polo positivo y un polo bastante negativo, donde vamos a ver la predominancia de la negatividad, que es superior a 0,1 milivoltios, es decir, un cuadrado pequeño para abajo. ¿Qué pasa con el crecimiento vía auricular? Generalmente son padecimientos mixtos, es decir, enfermedades ya sea del corazón izquierdo, el corazón derecho o malformaciones como es muy común la enfermedad de Einstein. Acá vamos a observar que la onda P es muy grande, como ven acá, es muy grande y tiene una característica. Esta onda P
va a ser tanto picuda y también ancha, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta que es una onda muy alta y muy alta. En ocasiones también puede tener la característica a nivel B1, que es un punto muy importante para evaluar que los auriculares tanto va a ser un tanto positivo y un tanto negativo, es decir, para arriba y para abajo, isofásica, pero con un aumento muy marcado en su tamaño. Esta patología va a estar común a lesiones múltiples a nivel cardíaco. Ahora hablemos de lo que son las enfermedades ventriculares, la hipertrofia ventricular izquierda y derecha, las sobrecargas ventriculares. Como ven acá en el dibujo normal fisiológica del corazón es en sentido caudal a 60 grados y fisiológicamente es normal de 0 a 90. En su un crecimiento del ventrículo izquierdo derecho, la despolarización va a estar más donde hay masa muscular. Entonces, si ustedes ven en esta figura, vamos a observar que es más ancho, más grueso. Por lo tanto, la despolarización va a ir más para a 0 grados. Y si el ventrículo es más grande, puede incluso llegar a ser negativo. ¿Y cómo va a dibujar? En el electrocardiograma vamos a observar que pueden tener una cierta característica de tener una T negativa en algunas derivaciones, que es un sinónimo de isquemia. La isquemia será secundaria a la de la masa muscular. Vamos a utilizar el criterio de Sokolov, el índice de Sokolov-Lyon. ¿En qué consiste el índice de Sokolov, que es muy utilizado para la hipertrofia ventricular izquierda? Consiste en sumar lo que vemos en la parte, esta línea negra, en la parte derecha, B1 más la R de derivación B6. Lo tenemos remarcado acá, 20 más, es decir, Sokolov me quiere decir S de derivación B1 más R de derivación B6, que tiene que ser igual o mayor a 30. Hay algunos casos en algunos jóvenes donde necesitamos tomar algunas otras referencias, donde se puede tener cierto grado de tener un valor a 35, incluso se puede tomar en cuenta 40. El índice de Sokolov-Lyon será muy utilizado en pacientes hipertensos con alteraciones valvulares. Tenemos otro, el índice de Lewis. El índice de Lewis va a utilizar derivación de 3, y como en el anterior consiste en sumar, entonces en la S de D1 y la R y la S en el caso de D3, que también son indicativos de crecimiento ventricular, pero el más utilizado es el índice de Sokolov-Lyon por ser más sensible. Cuando hablamos de ventrículo derecho, vamos a tomar en cuenta que las lesiones de ventrículo derecho se relacionan con enfermedades pulmonares o con alteraciones valvulares. Habíamos mencionado el solo en estados terminales o las alteraciones. ¿Qué pasa cuando existe una hipertrofia ventricular derecha? Vamos a observar que los criterios en este caso van a ser un poco diferentes. Vamos a emplear el Sokolov derecho, es decir, es el mismo que hemos empleado en el izquierdo, solo a lo al revés. En vez de ser S en B, R en B1 y S en B5, B6. En este caso, a 11. Eso es un criterio. Ustedes recuerdan que fisiológicamente, en derivación B6, vamos a tener que no existe la onda S fisiológicamente, pero en el crecimiento ventricular derecho vamos a observar que la onda va a tener esta característica. Recuerden que S en B5 o B6 es menor a 1, quiere decir que va a haber una onda S, que lo vamos a observar acá en B6, B5. Vemos la onda R y una onda S. Debería haber,
Por lo tanto, la presencia de una onda también va a ayudarnos y a completar nuestro criterio, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta que también puede haber un eje desviado a la derecha. Y les menciono esto porque en la mayoría de los pacientes tenemos un eje desviado más de 90 grados, pero en algunas situaciones no lo hay, puede ser un eje normal, por lo tanto no es indispensable tomar en cuenta. Y toda patología ventricular derecha va a tener asociado también una alteración auricular, por lo tanto la onda P pulmonar estará presente, es decir, una onda P positiva más de 2.5 milímetros en sentido vertical, que es más observable en derivación de 2, de 3 y ABF. ¿Qué pasa en el caso de las hipertrofias biventriculares? Acá vamos a sumar ambos criterios, ya sea del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Es bien importante tomar en cuenta que como hay dos sobrecargas, el eje puede ser incluso normal, pero tomemos en cuenta que el zócalo izquierdo y el zócalo derecho pueden ser positivos. También podemos utilizar los índices de Lewis para poder ayudarnos. Pero recuerden que el electrocardiograma va a ser una guía para poder entrar a profundidad, porque en este caso vamos a necesitar de estudios más complejos como un ecocardiograma. Bien, vamos a hablar ahora del bloqueo completo de rama derecha. Es bien importante entender en nuestro medio que es un bloqueo completo de rama derecha, que es una patología muy común, observable en la enfermedad de Chagas. Veamos en el dibujo de la parte superior. Criterio 1, morfología. Tiene una morfología de M. Segundo criterio, debe observarse esa morfología en derivación B1 o B2. Es bien importante tomar en cuenta este criterio, porque si yo veo esta morfología en otro lugar, puedo estar sujeto a confusiones. Tercer criterio, el QRS. Si ustedes pueden observar, tengo que medir desde dónde empieza hasta dónde termina. El QRS normalmente tiene que ser mayor a 0,12 para hacer un bloqueo completo de rama derecha. Y tiene que ser un dato muy importante. Ahora, ¿qué pasa si el QRS solo mide 0,11? En el caso de que mida 0,11 lo vamos a denominar bloqueo incompleto de rama derecha. Es decir, para que sea completo tiene que ser mayor a 0,12. Entonces, con esos tres criterios vamos a poder determinar o valorar fácilmente. Ahora, ustedes también pueden ver que hay una T negativa. Posteriormente a esta morfología, la onda T puede volverse negativa en el bloqueo completo de rama derecha. También mencionarles acá en derivación B1, vean cómo hay un empastamiento de la S, ¿no? Que no son patognomónicos, pero son guías importantes para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa en el bloqueo completo de rama izquierda? Como dijimos anteriormente, criterio número 1 para hacer bloqueo completo, el QRS mayor a 0,12. Si es menor a 0,12, hablamos de un bloqueo incompleto. Segundo criterio, morfología. Entonces observamos, la morfología será de una onda B, es decir, como si fuera un QS. Cuando hablemos de infarto vamos a hablar de lo que es un QS. Entonces será esta la morfología. Criterio 1, QRS mayor a 0,12. Criterio número 2, morfología en forma de B chica. Tercer criterio, entonces sería que nuestro QRS tiene que ser entonces ancho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo veo esta misma morfología pero en B5, B6, B4, B5, B6? Vamos a observar que se parece mucho al bloqueo completo de rama derecha. Entonces, para diferenciarlo muy bien, vamos a ver que se tiene que observar en B1 o B2. Veamos acá en la parte inferior un bloqueo completo de rama derecha. Ahora, el bloqueo completo de rama izquierda, lo vamos a observar en algunas enfermedades como la hipertensión arterial o en algunas situaciones como es el caso de un infarto. ¿Qué pasa si un paciente tiene un infarto y tiene un electro normal de hace unos días y que hoy viene con dolor torácico y solo encontramos una imagen de un bloqueo de rama izquierda? Es un sinónimo de un infarto agudo de miocardio.
¿Qué es el hemibloqueo anterosuperior? Es un bloqueo fascicular que es típico en la enfermedad de Chagas. Lo vamos a resumir y hacerlo un poco más sencillo. Veo derivación D1 y derivación ABF. Voy a observar una característica, que mi eje es totalmente desviado a la izquierda mayor a 45 grados, menos 45 grados. Entonces, un criterio bien importante será desviación del eje marcado a la izquierda. Y vean, D2 y D3 son de polaridad más negativa. Entonces, un hemibloqueo anterosuperior es muy sencillo de diagnosticar. Eje marcado a la izquierda y las alteraciones en D2 y D3 que son con polaridad negativa. El hemibloqueo postero inferior. Acá es muy diferente, es decir, simplemente es la polaridad muy marcada al otro lado. Es un eje muy marcado desviado a la derecha. Y vamos a ver que esta patología es muy común en algunas enfermedades, como habíamos hablado, que hay algunas cardiopatías pulmonares, incluso puede aparecer en algún caso de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Es poco frecuente en relación al hemibloqueo anterosuperior.